Hoy salimos para la calle. ¿Ustedes no querían reggaetón? Pues tomen reggaetón. Desde la icónica calzada de 10 de octubre y dejando atrás esos días de ensueños de varadero, regresamos a la realidad de La Habana y damos inicio a este video. Hoy estrenando una nueva serie en el canal que recibirá como nombre Cuba ¿Qué me cuentas?, donde podrán disfrutar de videos cargados de muchos segmentos entre los que destacan historia y actualidad para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo en Cuba. Como les conté, nos encontramos en la calzada 10 de octubre, la cual nace en la esquina de Texas como una prolongación de la calzada de Infanta. Te vas a hacer una pregunta. ¿A cuánto tiene el desinfectante? ¿El de mano? Sí. Luego se extiende hasta el entronque de La Palma, donde se bifurca en la calzada de Managua y la calzada de Bejucal. Hoy precisamente me encuentro por estos andares para reparar un pequeño problema que tengo en el celular, y si este no funciona en todo su esplendor no puedo seguir grabando videos para YouTube, que es comprar una nueva espiga para mi cargador que estaba funcionando defectuosamente. Y bueno, esperen a ver la sorpresa que me llevé cuando llegué a uno de estos talleres electrónicos. Pero ¿cómo ha subido el precio de eso, mío? ¿Cómo que 1000 pesos, mío? En realidad está en Me dio una fatiga cuando me dijiste eso. todo está en 1500. Sí, imagina. Algo de lo que muchos de ustedes me han preguntado a través de mis redes sociales es el tema de las monedas en Cuba. Déjenme contarles que en estos 2 últimos meses este tema ha sido una montaña rusa de emociones, puesto que tanto el USD como el euro como el MLC o moneda libremente convertible comenzaron a bajar su precio drásticamente. Sin embargo, por arte de magia volvió a subir su precio. Algo que me gustaría dejar bien claro en este video, pues tengo entendido que muchos se confunden con esto, es el tema del cambio de moneda en Cuba. Les explico. En el caso de la CADECA como tal del gobierno, vamos a observar como un USD o un euro al cambio en esta CADECA está en 24 pesos cubanos. Sin embargo, en la calle o en el mercado informal, donde las personas compran y venden estas monedas porque las necesitan, vamos a observar cómo su valor va a estar más elevado, y de esta manera las personas aprovechan más el dinero. Por tanto, les comparto que al momento de grabación y edición de este video, un euro en el mercado informal se encuentra al cambio en 120 pesos cubanos. Un USD al cambio se encuentra en 105 pesos cubanos y un MLC o moneda libremente convertible a 117.50 pesos cubanos. Una vez explicado todo esto, creo que ya pueden sacar sus cuentas. Hablemos un poco sobre el transporte en Cuba. En estos días, para mí, en mi criterio personal, está como digo yo, para no salir de casa y quedarse tranquilo. Pero bueno, tenemos que salir a la calle, a ir al trabajo, a hacer cosas necesarias, cosas personales, buscar comida, entre otras cosas. A mí, en lo personal, se me ha hecho un poco complicado llegar a lugares en específico, y además de esto, toda la demora que conlleva esperar una guagua o un carro en la parada. Yo me he pasado alrededor de hora y media esperando en este lugar, así que no les puedo explicar que para llegar a un lugar en específico tengo que salir por lo menos 2 o 3 horas con antelación para poder llegar a tiempo. A veces corro la suerte de poder alcanzar estos ruteros de 5 pesos, que como dato curioso, déjenme decirles, las personas que recuerdan este tipo de guaguas, las antiguas guaguas vianas que recorrían las calles de Cuba en aquel entonces, se volvieron ruteros de 5 pesos. Puedes ir sentado, parado en el techo, pero te van a cobrar 5 pesos en vez de 2 pesos cubanos como normalmente te pueden exigir en el transporte público. ¿Qué libra? 10, 3. 3. Me diste a 20, serían 60. Te debo ya 180. ¿Cuánto saldría una manito de esta? Tiene que pesarte. Mira, a ver. Es ir al agro o a un puesto a buscar cosas y terminar con las manos así, siempre. Miren, así por arribita, la compra entera me salía en 210 pesos. Las habas ahora cuestan 5 pesos. O bueno, ya hace mucho tiempo cuestan así. Compré una manita de plátano. Caballeros, ya las manos de plátano ya no cuestan, ¿saben? Por platanito. Ahora cuesta por libra. Y esta mano entera me salió en 2 libras, fueron 30 pesos. Compré bastante boniato, que hay que lavarlo porque están llenos de tierra. Y la libra, si la memoria no me falla, está a 20 pesos. Compré plátano macho, que esto me salió en 50 pesos. Cada plátano costaba 10. Y el pepino, que sí sé que la libra estaba a 20 pesos. Como se pueden dar cuenta, en estos días no ha parado de llover. Está rondando por ahí el famoso ciclón tropical Ágata. Y bueno, yo tenía que salir a buscar comida, a buscar algo para desayunar, pues no tengo nada en la casa para desayunar.
Estamos, sí, en Calles de La Habana, pero en el municipio San Miguel del Padrón, específicamente en San Francisco de Paula. Ahora estamos camino a una de las zonas de San Francisco de Paula que tiene como nombre Caraballo. Sigo en búsqueda de viandas, mi gente, para... Miren el río que crecido está. Increíble. Bueno, es que ya les digo, ha pasado mucho, pero muchos días en esta intensa llovedera que no para. Miren los desagües. Y como les decía, voy rumbo a ver si encuentro las dichosas malangas para ver si puedo hacer sopa. Yo y mi mamá tenemos unas ganas de comer sopas increíbles. Miren esta casita. Y bueno, vamos a ver si encontramos malangas en el camino. Como se pueden estar dando cuenta, al igual que yo, muchos cubanos no les temieron a la lluvia y salieron a la calle a buscar cosas de necesidad para sus hogares, principalmente comida. Y como pueden ver, el cubano aquí no descansa. Bajo lluvia, sol y sereno, estará en su día a día, principalmente en las colas, para poder alcanzar algunos de estos productos de primera necesidad. Misión más que cumplida, encontramos malanga para la sopa, solo que el problema está en que, bueno, ahora les voy a grabar para que lo vean mejor. La libra estaba a 50 pesos, que en otros lugares está en 60, ok, eso está bien, pero 2 libras que fueron 100 pesos, fueron como 6 malanguitas. Yo me quedé loco. Bueno, ya estamos preparando las cosas para la sopa. Bueno, pueden estar escuchando ya la olla, porque sí, en esta casa de cubanos hoy se toma sopa. Habrá un paso que traigo una velita, bueno, en este caso una lámpara, porque velita no tenemos. Bueno, aquí estoy en una emisión más de Tu Apagón Favorito, que me cogió cocinando, como pueden ver. No ha pasado ni 5 minutos que sucedió el apagón y me estoy aquí derritiendo, porque ustedes saben que yo sudo cantidad. A ver a qué hora ponen la luz ahora, porque yo detesto que me quiten la luz en el horario de la comida, que uno se está bañando, uno quiere sentarse a ver cosas, pero bueno. Y aquí esta señora, sí, porque ya es señorona ya, le tiene un miedo a los apagones que me cae atrás para todos los lados. Hoy también vamos a estrenar un segmento histórico que me gustaría llamarlo Recordar es volver a vivir. Ahora mismo nos encontramos en San Miguel del Padrón, donde les voy a compartir uno de los lugares más emblemáticos de este municipio, que es el ring de bolseo Paco Paco y el más conocido, el restaurante Paco Paco. Sé que es un lugar cargado de historia, pero traté de informarme e investigar al respecto y no encontré absolutamente nada. Así que si ustedes, que son más sabios que yo, saben alguna información o dato interesante sobre el lugar, los invito a que lo pongan ahí abajo en los comentarios. Y de esta manera estrenamos este segmento en el cual ustedes van a poder participar a través de este correo que voy a dejar en pantalla. Pueden darme sus solicitudes e ideas de lugares intrincados o lugares llenos de historia que les gustaría que visitáramos y habláramos sobre ellos. Espero todas sus sugerencias en este correo, así que no pierdas tu tiempo y envíanos tu idea. Estamos aquí justamente en Línea y Paseo, uno de los lugares más icónicos del Vedado. Les estoy mostrando más o menos el recorrido que he tenido que hacer por acá. Resulta que tengo un evento hoy de último momento. Tuve que acercarme hasta aquí hasta el Vedado para pelarme, porque mi barbero no trabaja hoy. Que uno de ustedes en algún momento me escribió preguntándome cómo era el tema del pelado y de la barbería aquí en Cuba. Ha subido los precios como todo. Yo recuerdo que los pelados antes aquí costaban 25, disculpen que ande con sombrilla, cada vez que hace un sol. Ya están llegando los tiempos de las temporadas de verano aquí, infernales, el calor. Y como les decía, yo recuerdo que antes el pelado costaba 25, 30 pesos. Ahora yo estoy pagando alrededor de 100 pesos por la barbería. A lo mejor en algún otro lugar lo encontrarás en 120, incluso en más. Pero en las barberías básicas, como el barbero de mi casa, que es un barbero común de estos que tienen licencia y todo eso, está alrededor de 100 pesos. Otra cosa que acontece en estos días en mi país es el tema de las nuevas medidas que se piensan llevar a cabo o que ya se están aprobando, como es el caso de los vuelos directos desde otro país a cualquiera de las provincias de Cuba, que esto antes estaba como que limitado. Y la persona que quería viajar a una provincia en específico tenía que pedirse un boleto a La Habana y de La Habana moverse hacia la provincia de su destino. Otra de las medidas que ya se han llevado a cabo es el tema de lo que fue en algún momento el envío de remesas a Cuba. Estas se están llevando por el momento de manera digital y puedes enviar la cantidad de dinero que desees. Algo que también hasta los otros días era algo muy pero muy limitado. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen de estas medidas que se están aprobando gradualmente y de las otras que vienen en camino? Los leo ahí abajo en los comentarios.
Mira, nos deja ahí cuando pase el semáforo. Cuando pase. Sí. Hora hoy. Ok, estamos evitando los videos dentro de casa, pero creo que lo que voy a puntualizar con ustedes lo amerita. Ahora mismo acaba de llegar a mi casa una de las típicas vecinas cubanas que dicen: vecina, el pollo. Bueno, esa misma, diciéndole a mi mamá que en la tienda nacional que nos correspondía a nosotros, que ahora les voy a comentar sobre eso, habían sacado pollo picadillo y no había cola. Entonces mi mamá fue corriendo para allá y yo me quedé aquí y que no podíamos dejar la casa sola porque estoy trabajando aquí unas cosas con el albañil en casa. ¿Y qué creen? Yo creo que ahora mismo la alegría más grande que puede tener un cubano es ir a una cola y alcanzar lo que están ofertando en la cola. Pudimos alcanzar un paquete de pollo. Aquí, como pueden ver, súper felices que hayamos podido alcanzar. Este paquete cuesta 205 pesos, que obviamente si no es en una de estas tiendas cubanas te lo vas a encontrar a un mayor precio, incluso en 500 pesos cubanos. Y un paquete de picadillo que valió 75 pesos, que también te lo puedes encontrar multiplicado por la calle. Nada, ahora quiero puntualizar que al momento de la grabación de este video, hace un tiempo ya, que comenzó lo que en un momento sucedió en la cuarentena aquí en Cuba, que tenías que comprar productos pero solo en las tiendas de tu municipio. Bueno, ahora es algo más radical, puesto que nada más puedes comprar estos productos en la tienda del municipio que se te asigne, y es algo complicado porque no puedes comprar en más otro lugar, a no ser que compres las cosas revendidas por la calle. A eso sumémosle que tienes que ir con tu libreta de abastecimiento, por si no la conoces. Yo estoy casi seguro que ustedes han visto mucho esta libretica en muchos videos, y aquí te apuntan lo que compraste. En un periodo de 15 días no puedes volver a ir a comprar productos porque tienes que esperar ese periodo en específico para volver a acudir a esa tienda y comprar lo que estén vendiendo. Algo un poco complicado porque creo que estos productos no nos van a alcanzar para 15 días. Pero bueno, así están funcionando las cosas acá. O sea que literalmente se puede decir que estamos viviendo de cosas revendidas por la calle. Puedo hacer todo un video mostrándoles productos con su precio original y cómo los están vendiendo en la calle. Ahora, en su segmento favorito, ¿qué come el cubano en un día?, nos vamos a ir con un almuerzo clásico: arroz, que saben que no podemos vivir los cubanos sin eso. No se fijen mucho en mi arrocera, se pueden ver que está viejita, pero imposible comprar una porque están carísimas y en MLC. Huevos, que quien tenga huevos ahora en Cuba, literalmente, no metafóricamente, es un rey porque están perdidos. Y plátano burro, que creo que los voy a hacer tostones, chicharrita, todavía no sé muy bien, pero cuenten más abajo en los comentarios cómo llaman a estos plátanos en tu país. Y bueno, de esta manera damos por concluido el video por el día de hoy. Cuenten más abajo en los comentarios qué les pareció este nuevo formato de video, esta nueva serie en el canal. Los leo por ahí abajo todas sus opiniones, que para mí son más que importantes. Recuerden que nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Me ayudan mucho siempre suscribiéndose si aún no lo han hecho, y por supuesto sean bienvenidos al canal dándole like y compartiéndolo con un amigo. Los quiero muchísimo. Recuerda que yo soy Jonix y esto fue Dose Pura Vida.